Vamos a remontarnos al siglo XVIII a un tipo de espectáculos pioneros, precursores del cine y los audiovisuales, que son las fantasmagorías, un género audiovisual donde el maestro de ellas, Jean Gaspar Robert, más conocido como Robertson, causó sensación y furor entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este grabado que veis aquí, original del propio Robertson, pertenece a sus obras completas, a sus memorias, y quizá es un icono en el que podemos ver el impacto también del público ante estas apariciones, estas invocaciones, estos personajes góticos, terroríficos, monstruosos, fantasmagóricos, que se movían, interactuaban con el público en este convento abandonado de las Capuchinas en París en 1797. En este contexto hay que entenderlo a nivel social, histórico, político, artístico, es donde se crean este tipo de espectáculos de fantasmagoría. O sea, este espectáculo es una clave de una época donde se da el movimiento de la Ilustración, donde hay una lucha entre ya la razón y la ignorancia, ¿no? La razón y la superstición. Se produce el declive ya al fin de la Inquisición, desapareciendo en 1834. Es un contexto revolucionario, la Revolución Francesa, la Guerra Napoleónica, un contexto también de muerte, destrucción, guillotina. Ya aparece la literatura gótica, y también se da el romanticismo oscuro o negro, principalmente en la pintura, ¿no? Pero que también deriva evidentemente con esa influencia también en la propia literatura y se retroalimenta con la fantasmagoría. Entonces es una influencia oculta. ¿Qué son los espectáculos de fantasmagorías? Realmente provienen de los actos de magia, concretamente de nigromancia, de magia negra. No deja de ser una recreación de los propios ritos de magia negra que se realizaban ya en la Edad Media, o al menos el rito que tenemos con mayor constancia y que se ha ido recogiendo, pero uniéndolo, digamos, a ciertos artilugios ópticos. Era también inicialmente este tipo de espectáculos también provienen dentro de los ritos de iniciación de sociedades secretas como la masonería y los iluminados. Utilizaban este tipo de prácticas dentro de sus ritos. Dentro del género audiovisual que el propio catedrático de la Universidad de Salamanca, Francisco Javier Frutos Esteban, expone, ¿no? La fantasmagoría como género audiovisual, está dentro de la linterna mágica, ¿no? Este proyector que tenéis aquí es el proyector precursor del cine, del cinematógrafo, es el tatarabuelo de nuestros proyectores actuales. Esta concretamente es una linterna mágica de fantasmagorías de mediados del siglo XIX y realmente se utilizaban varias de ellas, una o varias, podía ser un fantascopio que era más avanzado, podía ser de este tipo de linterna, podían haber varias con otro tipo de características y con placas pintadas a mano, con diferentes técnicas, poleas, mecanismos. Las imágenes que se pintaban podían crear, tener movimiento propio. No me he traído alguna original, sobre todo porque son muy frágiles, pero tengo muchas en una colección propia. No deja de ser todo, es un arte escénico, porque la fantasmagoría es teatro, es magia, es ilusionismo, y también, y ahí es donde entramos en el discurso, era también, en términos actuales, monólogos dramáticos góticos en todo este espectáculo. Como hemos comentado, es un antecedente de cine visuales, pero también un precursor del 3D, del 4D, de la realidad virtual. Las personas que entraban a este espectáculo creían ver las apariciones que eran auténticas. Muchas partes del público creía que lo que habían visto era un fantasma, una persona fallecida. Se proyectaba sobre el humo, tenía un volumen, también tenía toda una escenografía. O sea, para ellos era entrar realmente en otro mundo, ¿no? Es un antecedente del espiritismo, 50 años antes, y también es un pionero de los espectáculos, como puede ser Pasajes del Terror, Escape Room, también hay elementos que ya están en la fantasmagoria del Escape Room, etc. Eh, Además, se utilizaban actores, habían también actores durante el espectáculo.
todo con música y sonido en directo, además con instrumentos específicos para la fantasmagoría, como puede ser la armónica de cristal, que hizo Benjamin Franklin, de nuevo masón, y instrumentos de pequeña percusión, que normalmente estaba todo oculto, ¿no? No se veían. Y dentro de la magia y el ilusionismo, no solo ya del propio espectáculo en sí de fantasmagoría, sino que había ya números que se intercalaban con el propio espectáculo de óptica, de física, de galvanismo, o sea, de la electricidad, también efectos de mentalismo, de fuego, faquirismo, todo ello dentro del propio espectáculo. En la proyección era muy avanzada, estamos hablando de multiproyección, varios proyectores, varias linternas mágicas ocultas, retroproyección, se proyectaba por detrás de la pantalla, la proyección sobre humo, entre muchísimos otros elementos, ¿no? También se incluían autómatas y era muy importante también el uso del ventrílocuo. El ventrílocuo como antecedente del actor de doblaje y el creador de los diseños o efectos Foley, ¿no? El hecho de crear voces, diseño de sonido, ya sea con otros elementos o con la propia voz. El propio ventrílocuo hacía instrumentos con su propia voz, ¿no? Incluso como un antecedente del beatbox, ¿no? Para hacer música, ¿no? en el espectáculo. Claro, esto es lo que veía el público. Lo que no veía era esto. Ahí tenéis a un linternista con un fantascopio, ¿no? Es una linterna mágica más avanzada que esta, más grande, con diferentes características técnicas. También había traveling, podían ya mover, no grabar, evidentemente, pero sí poder hacer que las imágenes se vieran más grandes, más pequeñas, etc. Bueno, vamos a hablar de nuestro querido Robertson, un genio olvidado en la época, todo un compendio entre un artista científico, que también fue pintor, físico, pionero en la aeronáutica, aventurero, escritor, y su libro, donde recogemos también estos monólogos dramáticos, realmente es esta obra. Es única, es el único manual de fantasmagorías que existe. No hay otro, aunque pudimos dar con más de un centenar de pioneros, de linternistas, de magos que realizaron estos espectáculos por toda Europa, pero también llegaron a Estados Unidos, Latinoamérica o Japón. El único que lo dejó por escrito fue Robertson. Su propia obra, que no solo es una autobiografía, sino también, ya digo, un propio manual de fantasmagorías, él mismo expone en varios fragmentos ejemplos de estos monólogos dramáticos en términos autorales que él utilizaba dentro del propio espectáculo completo. Vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Extraídos de sus propias memorias. Lo que va a suceder unos instantes ante sus ojos, señores, no es un espectáculo frívolo. Está hecho por el hombre pensante, para el filósofo que ama divagar un instante en medio de las tumbas. Como veis, es algo muy propio de la época, el romanticismo, de lo gótico. Es un preámbulo también a lo que van a ver, y también plantea muchas preguntas también filosóficas entre la vida, la muerte. O sea, es un preámbulo, él lo llama incluso un prolegómeno a lo que van a ver, ¿no? El monólogo es mucho más largo, son varios monólogos que va realizando Robertson. Otro, por ejemplo, es hablo del terror que inspiran las sombras, los espectros, los sortilegios, los trabajos ocultos de la magia, terrores que casi todos los hombres han experimentado. Esto es muy interesante porque también muchas alusiones a experiencias comunes. Quien no ha tenido ciertas pesadillas, quien no ha creído en un fantasma, quien no ha creído, también muy propio del contexto de la época, que muy acorde también a la pintura del romanticismo puro y negro que se está dando también en Europa en aquellos años. Otro ejemplo, las dos grandes épocas del hombre son su entrada en la vida y su partida. Todo aquello que le ocurre puede considerarse colocado entre dos velos negros e impenetrables, cubriendo esas dos épocas, velos que nadie todavía ha podido levantar. Esto es muy interesante porque Robertson hace una metáfora a la pantalla. Él en otros fragmentos alude a la pantalla como un velo, como un espejo, que es la que separa la vida y la muerte, la realidad y la ficción. O sea, él mismo va aludiendo a la propia estructura del propio espectáculo en sí. O sea, es algo, una autorreferenciación, es algo
metaprecinematográfico o algo, su propia alusión a lo que van a ver y lo que está haciendo. En ningún momento, o sea, oculta los mecanismos, pero sin embargo alude a lo que va a hacer, metafóricamente. Es más, en otro fragmento dice: los magos, las sibilas y los sacerdotes de Memphis emplearon los prestigios de un arte desconocido, del que voy a procurar desentrañar algunos de sus trucos ante los ojos. Esto es increíble. Siglo XVIII, un mago que dice: voy a hacer trucos. Robertson se adelanta a la magia moderna. Consideramos a Robert Houdin el padre de la magia moderna, mediados del siglo XIX, por sus escritos, por su forma de actuar, por muchas características. Pero Robertson, un lustro antes, un mago dice: lo que van a ver son trucos. Esto era impensable en la época. Normalmente en el siglo XVIII habían muchos magos que se atribuían poderes sobrenaturales. Para los espectadores lo que estaban haciendo era magia de verdad. Ese señor tenía poderes sobrenaturales, incluso el mago se atribuía: tengo poderes sobrenaturales. La diferencia entre ilusionismo y esoterismo era muy difusa en aquellos años. Y Robertson suponía un antes y un después. El hecho de que el mago ilusionista dijera que lo que van a ver era una ilusión supone un adelanto dentro de la magia moderna. Lo que vais a ver ahora va a ser un ejemplo de la fantasmagoría con placas originales que hemos podido recrear para una película que os comentaré. Placas algunas específicas de Robertson atribuidas a él. Ahora. Bueno, ahí habéis visto un ejemplo. Muchas de ellas son imágenes, placas originales de la linterna mágica, algunas atribuidas a Robertson y específicamente con instrumentos, efectos sonoros, música como él describe. Eso es un epílogo que hace el espectáculo. Ustedes que quizás hayan sonreído con mis experiencias, hermosas damas que habéis experimentado momentos de terror, he aquí el único espectáculo verdaderamente terrible, el que realmente nos hace temblar,
hombres fuertes, endebles, poderosos y sujetos, crédulos o ateos, bellos o feos. He aquí la suerte que les está reservada. He aquí lo que serán un día. Acuérdense de la fantasmagoría. Y acababa con la muerte. Y de ahí el público se iba a su casa. Este era el espectáculo de fantasmagoría de Robertson. Son algunos ejemplos de estos monólogos dramáticos que él va realizando a lo largo del espectáculo. Hay unos elementos muy interesantes, algunos lo hemos comentado ya, pero no dejan de ser monólogos también teórico-mágicos, porque son una visión, una reflexión también de la magia, cómo la ve Robertson y sobre el estudio y la teoría de la magia y esa lucha o enfrentamiento entre el ilusionismo y el esoterismo, cuando empiezan ya a dividirse, cuando todavía está difuso, y a día de hoy incluso para muchas personas está algo difuso, donde empieza la creencia del esoterismo y el ilusionismo. Ya Robertson empieza con ese tipo de discursos a dividirlo, ¿no? Además hay un elemento muy interesante que este tipo de monólogos que él utiliza no solo están dentro, evidentemente, del guión del espectáculo de fantasmagoría, sino que a nivel narrativo le sirven como una introducción por hacer diferentes alusiones, comentarios a algunas de las imágenes en concreto. También en este contexto utiliza y también evoca estas emociones, normal también intentar que el espectador se sienta también identificado para escenas en concreto, pero también son prolegómenos, porque lo utiliza también como preámbulo y epílogo a escenas o al propio espectáculo en sí. Y todo esto también es importante porque no deja de ser un antecedente del explicador del cine mudo. O sea, un siglo antes, con otro linternista, pero en este tenemos el ejemplo, Robertson está utilizando exactamente todas las funciones como ya hacía un explicador en el periodo mudo. Bueno, la escena que habéis visto pertenece al último largometraje que he dirigido, que se llama El arte de la luz y la sombra. Es una película que está en distribución a nivel internacional por festivales de cine. La podéis, si os interesa, la podéis encontrar en Blu-ray. Evidentemente va sobre los orígenes del cine y los audiovisuales, desde la prehistoria hasta principios del siglo XX. Y luego yo pude hacer también de Robertson, tanto en la película como para Cuarto Milenio, y pude también realizar este monólogo, ¿no? Dirigir este monólogo también con actores, en este caso, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine de Sachs, pudimos recrear en vivo la fantasmagoría, aproximándonos todo lo que pudimos a la fantasmagoría de Robertson, que es la que mejor conocemos a día de hoy, con Eduardo Pastor, que fue uno de los actores, y utilizando, como veis, ejemplos con esta proyección sobre humo, multiproyección, etcétera, con toda una escenografía y elementos que pone también Robertson en el libro. En las obras completas de Robertson es la primera vez que se edita completo en ningún otro idioma está, o sea, el original evidentemente las memorias están en francés, pero esta edición es la única que engloba toda su obra en castellano, una edición limitada, y luego si os interesan otros temas vinculados a la fantasmagoría, pues tenéis en otros libros como Nigromancia, Arqueología de los Medios y Alucine, Magia, Ilusionismo y Cine. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado.